cuál es la importancia de estos tipos de presa, y acá hay un diagrama de tortas en el que vemos que en esta década, entre el 2000 y el 2010, el 43% de las presas construidas fue de tipo CFRD, el 48% fue de tipo RCC, y el 9% restante es del resto de los tipos de presas. Entonces, ¿por qué son importantes este tipo de presas? Porque simplifican los procedimientos constructivos, porque se reduce el tiempo, por ende también se reducen los costos, y además como los materiales están a disposición, los costos se reducen y no hay que mover tanto cemento y demás, y se adaptan, son muy, muy adaptables a las condiciones locales de la presa, ¿no? En la que se va en el cierre. Entonces, dentro de los criterios geológicos geotécnicos para la selección y la ubicación del cierre de las presas, nosotros como geólogos, ¿cuál es el rol que podemos, en cuáles podemos ayudar, digamos, en cuáles decisiones? Una sería evaluar las características de la fundación, o sea, si tenemos roca de buena calidad, si no la tenemos, si hay que hacer, si tenemos roca, si tenemos suelo, qué tipo de roca, qué problemas podemos tener. Y dentro de lo que son las fundaciones, tenemos que pensar en la presa, que sería el cierre general, y las estructuras auxiliares, que las vieron con Mario, no sé si se acuerdan de todo lo que es el vertedero, el desvío, que son obras grandes que por lo general necesitan ser apoyadas sobre roca competente. Otra de las cosas que nosotros podemos aportar como geólogos es evaluar la disponibilidad de los materiales para la construcción de la presa, digamos, ¿no? Como comentó Gaby, en lo que son los materiales de la construcción. Fíjense que todas las cosas medio que se van enganchando unas con otras. Después, otra de las cosas importantes es la topografía y la geología del cierre. Como ustedes vieron el martes, cuando hablábamos de una presa de arco, que es de hormigón y de pared muy delgada, esa presa le transfiere a los laterales el empuje del agua, del embalse. Entonces necesita que los estribos tengan roca competente que se banquen ese peso, digamos, esa presión. Entonces no podemos hacer cualquier presa en cualquier lado, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que considerar son los volúmenes, es la inversión que disponemos, el tiempo que nos va a llevar, la facilidad constructiva, la experiencia local, porque hay veces que tenemos todos los recursos para hacer una presa de tipo CFRD, pero la gente está acostumbrada a hacer una RCC, y entonces tenemos que adaptarnos a que la gente ya tiene esa experiencia previa, le sale bien, y por ahí formar a toda la gente, a todo el equipo para construir otro tipo de presa puede ser hasta contraproducente. Y bueno, el clima y el ambiente, y ahora eso vamos a ver un poco qué rol juega, por lo menos en estos tipos de presas. Entonces, una presa en general tiene que cumplir estas condiciones, tiene que ser estanca, o sea, que el agua se embalse, que no se nos escape, ¿no? Que es el objetivo de la presa. Tiene que tener estabilidad global, tiene que tener estabilidad interna, y las condiciones fundacionales que sean adecuadas funcionales que sean adecuadas para el uso requerido. Como Mario les contaba, hay diferentes tipos de usos que se les dan a la presa, no siempre se hacen para generar energía, también se la puede hacer, por ejemplo, para desviar un río que corre por una zona mineralizada y que se va a explotar y que no querés que se contamine el agua, entonces lo desvías y no genera electricidad. O para almacenar agua en un lugar que no tiene suficiente agua y tenés una población y le escasea el agua y necesitan embalsar agua para tener de reserva, por ejemplo. Entonces tenemos dentro de las presas de hormigón, la geología tiene que ser competente porque vamos a poner los hormigones, digamos, fundados por lo general sobre la roca, la disponibilidad de materiales aptos para la elaboración de los hormigones, necesitamos que el cemento llegue a donde está la obra, y este tipo de presa es poco sensible a lo que son las filtraciones, incluso al sobrepaso. El sobrepaso, que es una potencial ola que pase por encima de la presa, en las presas de materiales sueltos, eso puede generar que la presa se sature y falle.
Bueno, como las presas acá que estamos mencionando, las dos tienen una parte constitutiva total de hormigón, que es la RCC, y la otra tiene la pantalla de hormigón, que es la CRD, ¿no? Siempre me CFRD, olvido la sí. sigla. Ahora vamos a ver de qué son esas siglas. Recordando un poco lo que vimos en materiales de construcción, si no pueden chusmearlo un poco en el teórico, un hormigón está compuesto por tres componentes fundamentales, que es la piedra, que se denomina en líneas generales árido, piedra y más arena, que en general en un hormigón convencional, digamos, en un hormigón, por ejemplo, para edificios, para pavimento, para puentes, en general tiene un 70% de árido y un 30% de material ligante, que en este caso sería el cemento en todas las variables que existen actualmente de cemento. El agua es fundamental, obviamente, para que se produzca la reacción de hidratación del cemento y el hormigón, después de un tiempo de fraguado, endurezca y gane su primer resistencia inicial. Digamos, el hormigón uno lo trata como una roca. En general, la relación agua-cemento ideal es 0,5, o sea, una parte de agua y 2 de cemento, pero en el caso de las presas, de las represas, por ejemplo, de hormigón compactado a rodillo, como va a explicar ahora Julia, es necesario que las condiciones de la presencia de agua sea mucho menor, las mezclas son más secas y tenemos menores cantidades de ligantes, o sea, menos porcentaje de cemento y más porcentaje de piedra y arena, fundamentalmente fina. Entonces, bueno, en base a esto, por eso dice que puede variar las proporciones en las que se crea un determinado hormigón en base a los requerimientos por el tipo de obra, por el tipo de propiedades resistentes que se quiere lograr, a compresión, a tracción, a flexión, y por propiedades durables, que sea resistente al ataque externo, como por ejemplo ataque de sulfatos, al ataque interno, que vamos a ver un poquito más adelante, a la corrosión, que es lo más visible, que se corroan las armaduras. ¿Qué es una presa RCC o HCR? Las siglas de RCC está en inglés, que es Roller Compacted Concrete. La CCR es concreto compactado a rodillo y la HCR es hormigón compactado a rodillo. O sea, lo pueden encontrar en la bibliografía de las tres formas. Nosotros en Argentina no decimos concreto, decimos hormigón, pero por lo general creo que, por lo menos en Perú, no sé si en toda Latinoamérica, le dicen concreto, que es de la traducción del concrete de inglés, digamos. Sí, en Chile y en otras partes le dicen concreto, acá el hormigón. Para que tengan presente que serían sinónimos, ¿no? Las tres siglas en las que, como lo pueden encontrar. Entonces, las presas RCC tienen una metodología de construcción rápida. Las capas se van haciendo capitas, se van haciendo capitas y se las va compactando. Entre capa y capa se ponen fluidificantes porque la idea es que una capa se junte con la otra, digamos, y por eso estábamos diciendo el tema del clima, porque si estamos en un lugar muy frío, se puede fraguar más rápido o más lento, o con agua, o las lluvias, o lo que fuere, puede traer problemas. De hecho, las lluvias, hay muchas veces que entre capa y capa se lo tiene que proteger porque hay lluvias y hay que detener las actividades para que no corra riesgo de generar ahí un plano de debilidad, ¿no? En el cuerpo de la presa. Y las mezclas son variables, pueden haber diferentes porcentajes de agregados y polvo, que le pueda dar trabajabilidad y cohesión a la mezcla. Entonces, esto es un esquema muy simple de lo que sería una presa de tipo gravedad. ¿Qué es una presa de gravedad? Su propio peso lo transmite a la fundación. Son anchas de base y se adelgazan hacia arriba, por eso se dice de gravedad, porque el peso es lo que la está anclando. Esto intenta demostrar las capitas que les decía, que se van haciendo de capas y se las va compactando. Ese material es una mezcla, como decía Gaby, de agregados, de cemento y de agua. Para que tengan como un ejemplo,
En una que trabajé yo, el Harfield tenía 80% de agregado, un 10% de cemento y un 10% de agua. Entonces, para que vean lo que se llega a reducir la cantidad de cemento en este tipo de presas. Si se acuerdan también un poquito de cuando vimos materiales, que hablábamos de la localización y cuantificación de los bancos de agregados que se van a usar en el hormigón de las presas, incluso, bueno, hablábamos de presas de tierra, pero para este tipo de presas es lo mismo. Es conveniente que estén cerca, en las cercanías de la presa, por ejemplo, en aluviones, o que las rocas a utilizar sean también próximas a la obra, y en ese caso se crea una cantera donde se va a obtener un agregado, ¿no? Después se hacen, sobre los agregados, es fundamental la caracterización física y química, también la caracterización del cemento. El cemento tiene distintos tipos de alcalinidad y también distintos usos, por ejemplo, altamente resistente a los sulfatos, de alta resistencia inicial, puzolánicos, tienen distintas características químicas. El agua es importante, porque por ejemplo el agua que tiene mucha materia orgánica impide el fraguado del hormigón y la mezcla se vuelve chirla, incoherente y no va a fraguar ni a endurecer el hormigón. Entonces la composición, que no tenga cloruros, por ejemplo, entonces la composición del agua también se analiza, y otros agregados como son las puzolanas y las cenizas volantes. Esos se adicionan a la mezcla para evitar determinadas reacciones e incluso para aumentar la resistencia en los hormigones. Por ejemplo, cenizas volantes, hay cenizas que son de desechos industriales, polvos finos en general de metalurgia, que tienen distintas composiciones, más ricas en calcio, más ricas en magnesio, entonces eso también varía la composición de la mezcla. Después está el diseño de las mezclas en laboratorio, que ahora lo vamos a ver un poquitito más en detalle. Se evalúan las propiedades en estado fresco, o sea, cuando el hormigón está fluido, en estado endurecido, y también, bueno, hay un punto intermedio que es cuando está fraguando el hormigón. Cuando está fraguando se producen reacciones de hidratación que van a tender al endurecimiento del hormigón, y el hormigón se considera endurecido cuando gana resistencia. O sea, cuando está fraguando, por más que está medio duro, entre comillas, no tiene resistencia. Cuando está realmente endurecido es que podemos hacerle un ensayo de compresión, por ejemplo. Después, en los agregados se va a determinar, bueno, en los agregados, en los hormigones, la humedad óptima, las densidades de esos hormigones, y bueno, se va a dosificar en este caso el hormigón para presas compactadas, de hormigón compactado a rodillo. Bueno, como vimos en aquel teórico, recuerdan que había, bueno, se distinguía entre agregados naturales y agregados artificiales, pero bueno, en este caso se utilizan, nunca vi hormigones, digamos, de empresas que se utilicen agregados reciclados, espero que no ocurra, pero bueno, se obtienen de yacimientos naturales o de canteras de piedra, y se les hace digamos, un estudio bastante extenso, que se refiere a la forma, el tamaño, la textura superficial es muy importante por el agarre que tiene la superficie del agregado con la pasta de cemento, el peso específico, si son digamos, agregados normales, digamos, de un peso específico relativo a las rocas de la corteza, o si son agregados livianos, el peso unitario compactado disuelto, la absorción que va a tener, porque también va a implicar que chupe agua de la mezcla o no, la granulometría, el tamaño del grano, la curva granulométrica es muy importante, sobre todo para este tipo de presas en el contenido de finos, la calidad de los agregados, que sean adecuados, que no tengan comportamiento reactivo, que no tengan sustancias expansivas, que el agregado no tenga costras superficiales, por ejemplo, si tiene carbonatos adheridos, que no tenga partículas blandas como arcillas,
Para este caso se mide el desgaste en Los Ángeles, que bueno, ya lo vimos en el teórico de materiales, y se mide también de los agregados la resistencia a la compresión y a la tracción. Gaby, te hago una pregunta. ¿Las arenas que se usan para hacer hormigón y todo esto, son así, se las estudia al detalle o es más o menos lo que se saca de la zona? Porque siempre hay veces que te vienen media con distintas cosas que te joden un poco el fraguado. Sí, la que encontramos a veces incluso en la, como se dice, en la ferretería o en los corralones, a veces viene con materia orgánica, por ejemplo. Claro. En general, las canteras o las grandes productoras tratan de tener un control de calidad. Entonces, de tener la curva granulométrica, de tener la determinación de sustancias perjudiciales, sobre todo, porque si no, no sería útil la arena. Para el hormigón vos necesitas un material que tenga una buena gradación, a pesar de que se la zarandea y se la separa en fracciones, y después se incorpora. Necesitas tener una gradación importante, porque si no te está faltando un tamaño que hace al esqueleto del hormigón. Entonces, bueno, las pequeñas productoras no. Por ejemplo, Claro, sí, estamos por hacer una TFL con un chico en Corrientes que, bueno, que el señor nunca hizo un estudio de su arena. Y se usa de forma local, ¿no? Ah, es la que se saca por esa zona. Claro. Directo. Y no está Se muy hace un bueno. zarandeo, se hace una división granulométrica, sí. Igual es bastante grueso todo lo que está por esa zona. Sí, por Corrientes sí. Bueno, esta diapositiva está también en el teórico de materiales y habla de los tipos de cementos. El cemento Portland normal es que no tiene ninguna adición, solamente es el cemento, digamos, que fue creado con la caliza, la arcilla, un poco de hierro y de yeso, ¿no? Si recordamos un poco lo que hablamos de la fabricación del cemento. Y después están los que están compuestos, o los que se le agrega. Por ejemplo, el filerizado tiene piedra caliza molida. El que dice CPE tiene escoria, que es un residuo de la metalurgia. El compuesto tiene varios, puede tener filler y puede tener escoria. El puzolánico tiene puzolanas naturales, que son en general de origen volcánico, y así podemos seguir. Y después la denominación en cuanto a las propiedades especiales, si queremos que tenga resistencia inicial, si queremos que sea resistente a algún tipo de reacción, a la reacción álcali agregado, a la reacción a los sulfatos. ¿Sí? Ahí eso va a depender mucho de la composición química del cemento. Recordemos que hay distintos hormigones que están caracterizados en base a sus resistencias por compresión. ¿Sí? Que la resistencia a la compresión la vemos en todos los ensayos de macizo rocoso y bueno, también en suelo, ¿no? La resistencia a la compresión. Está muy relacionada a la cantidad de cemento que tiene. En general, cuanto más cemento, más resistente es el hormigón. Entonces, bueno, particularmente estas presas que tienen en general un bajo contenido de cemento, podemos tener, por ejemplo, no sé si Julia has visto algún valor, pero por ejemplo 20 megapascales, o un poco más, o depende del sector, un poco menos, 15, 13, eso me comentaba hoy, por ejemplo, Mario. Y bueno, está relacionado a las propiedades iniciales también del hormigón, que yo las puse ahí al costado. Sí, bueno, me quedaron ahí, pero era lo que hablaba hoy, que eran las distintas, lo que se le exige al material en cuanto al estado fresco, que tenga trabajabilidad, que en este caso las RCC no vamos a encontrar mucha trabajabilidad porque son mezclas secas, el tiempo de fraguado, y las propiedades en estado endurecido. Pasa, si querés. Juli. Sí, ahí pasa. Bueno, en estado fresco se van a medir la consistencia de las mezclas. En este caso el ensayo se llama BB. Y en una primera instancia el hormigón se introduce en un cono. Este ensayo también se hace aparte, que se llama ensayo de consistencia de Abrams, pero en este caso va dentro a su vez este cono de un recipiente con una mesa vibratoria. Se llena este cono en 3 capas y se varilla 25 veces para compactarlo.
Este cono tiene orejas superiores e inferiores. Si está en el suelo, uno puede apoyar los pies en las orejas inferiores, tirar de las orejas superiores y sacar el cono. Y en este caso, si se fijan en la figurita que es justamente una figura que dice 6, ahí cuando baja la mezcla, ahí se mide ese espacio entre la altura del cono y la base y el tope de la mezcla, y eso es un determinado asentamiento, cuánto se asentó la mezcla. Para las mezclas RCC, de presas RCC, se necesitan con mezclas secas que sean inferiores a los 3 centímetros el asentamiento. Entonces, por eso el ensayo del cono, en realidad el cono se mete en esa mesa, se saca el cono, se vibra la mesa, y el tiempo que tarda en convertirse la mezcla de esa forma de cono a la forma del recipiente que lo contiene es el tiempo de bebe, ¿sí? Bueno, acá se ven unas fotos, que estas las agregó Julia, pero están bastante buenas. Ahí es cuando, la primera es cuando la mezcla pasa directamente a rellenar el molde. Después también se puede determinar aire en la segunda imagen desde la izquierda. La segunda imagen se ve como si fuera una olla a presión en el piso, digamos, entre el recipiente que parece una olla y la otra que tiene como una válvula. Se mide la presión de aire, y en este caso se utiliza para calcular el porcentaje de aire que tiene esa mezcla de hormigón. También se puede hacer por diferencia de pesos, de manera tradicional. Ahí está, bueno, después lo pueden ver en el teórico, no quiero pasarme en explicaciones. Y se hace el llenado y el moldeo de probetas, como se ven en las siguientes dos imágenes, para después de endurecido hacerle ensayos de resistencia. Bueno, ahí ven una figurita que es un ensayo de resistencia a la compresión. Después, cuando es diametral, es resistencia a la tracción. El hormigón, cuando no está armado, o sea, cuando no tiene armadura metálica, tiene una baja resistencia a la tracción. Y las probetas, en general las probetas más usadas son las de 15×30, pero me imagino que en obras como la represa son un poco más grandes. Y se toma una medida que se llama esbeltez, que es la altura de la probeta sobre el diámetro, y el diámetro de la probeta tiene que ser al menos 3 veces el tamaño máximo del agregado. O sea, si yo tengo un agregado de 50 centímetros, la base del cilindro donde voy a moldear la probeta tiene que tener, si tiene 50 milímetros, perdón, tiene que tener 150 milímetros, o sea, 15 centímetros. ¿Sí? Entonces es una relación entre el tamaño del agregado para darnos la base de la probeta correcta, digamos, para ensayar a compresión. Pero bueno, está bueno porque te muestra el diseño de muestra de mezclas, tanto por humedad óptima, como sería la elaboración de un Proctor, donde las mezclas tienen un bajo contenido de material cementicicio, por eso dice DMC, o sea que tienen menor cantidad de cemento, y el de consistencia que acabamos de explicar, las mezclas tienen un poquito más de contenido de material cementicio. Entonces, la metodología de la construcción es, hacemos una capita y hacemos una N cantidad de pasadas de rodillo para compactar, ¿no? Ahora, ¿cuál es esa cantidad de pasadas de rodillo? Está totalmente relacionado con el agregado que tengamos, el cemento que tengamos, la mezcla que tengamos, el clima que tengamos, el espesor de la capa. Entonces eso se tiene que definir en cada obra, en un panel de prueba que vamos a ver más adelante. Entonces, entre capa y capa, como habíamos dicho recién, debe mantenerse húmedo, si no se pueden poner los fluidificantes como para conservar un poco esa humedad. Y si el tiempo entre capa
es muy prolongado, hay que poner retardadores o algo para hacerle un tratamiento de las juntas, porque no solamente tenemos juntas en cuanto a lo vertical, sino que también tenemos en cuanto a lo horizontal, o sea, entre capa y capa podemos generar un plano de debilidad sin quererlo, y hay que ser muy prolijos con el tema ese, de la limpieza, entre capa y capa, de la humedad y de que se adhiera una capa a la otra. Entonces, en cuanto a la metodología de la construcción, tenemos la planta de los agregados, la cantera, que acá dice dentro del embalse, no es excluyente, pero muchas veces se lo hace dentro del embalse, que es la zona que va a ser posteriormente inundada. Tenemos la planta para la elaboración del hormigón, tenemos el transporte puede ser por camión, que van y lo tiran y después lo compactan, fíjense que la mezcla es como bastante seca, o esto que es como una cinta que lleva directamente digamos, a la cabecera de la presa. ¿Esto qué pasa? Muchas veces se va haciendo cada vez más chica, como decíamos, la base es más ancha, pero hacia el coronamiento la presa se va haciendo más delgada, y capaz que no tenemos la posibilidad de hacer rampas de acceso, de que pasen, circulen camiones grandes, el rodillo compactador y todo, se hace como demasiado. Entonces se suelen usar estas cintas transportadoras que llevan el hardfill hasta el coronamiento y está ahí el rodillo compactando. Esta es la colocación, acá ven el rodillo que o sea, se lo va estirando y lo va compactando. Y después viene el control de topografía, que vienen los topógrafos y van viendo que realmente se cumpla, que esa capa que tenía que estar a tal cota o elevación esté, como para ir estimando que el espesor sea constante, porque hicimos un estudio de una capa de tal espesor, con tantas pasadas, con tanto agua, con tanto, entonces se tienen que cumplir rigurosamente las condiciones que se hicieron en el panel de prueba. ¿Qué es un panel de prueba? Acá ven como una mini pared que se hizo capa por capa, se fue probando, se la abrió, se la rompió por todos lados para ver cómo estaba adherido y demás. ¿Y esto qué se hace? Para poder confirmar las proporciones de la mezcla, o sea, que las que hicimos en el laboratorio realmente a la temperatura ambiente, al polvo que hay en el aire, a lo que la gente, los operarios trabajan, a lo que finalmente se terminó construyendo, se cumple con esos valores analizados en laboratorio, que hay veces que son bastante complicados de imitar, ¿no? Porque el laboratorio es un ambiente un poco más controlado que lo que realmente pasa a la hora de la construcción. Entonces se evalúa también la resistencia al corte y a la tracción en las juntas, estas juntas digamos, entre las capitas. Se evalúa los ensayos, se hacen ensayos para el tratamiento de las juntas horizontales y cómo se las va a construir, si se le pone retardadores, fluidificantes, lo que fuere. Y además para entrenar el personal. Hay gente que nunca hizo una presa y haciendo un panel de prueba le dicen, esto lo tenés que hacer así, ahora tenés que esperar que venga fulanito, ahora le toca tal rubro, y es una prueba, digamos, una práctica. A eso se le hace un testigo, se lo perfora y se ve realmente cómo está el tratamiento de las juntas, se les puede hacer ensayos, o sea, para probar que las juntas estén unidas, se evalúa la densidad in situ, se hacen ensayos de permeabilidad, esto no en el testigo, ¿no? ¿Se acuerdan que por los ensayos Lujon le metemos agua a presión a ver si el agua se está metiendo entre las juntas? La resistencia, se evalúa la resistencia a la compresión, la resistencia a la tracción y bueno, y la resistencia al corte. Entonces, como ejemplos, en Argentina, de presas de este tipo, tenemos esta presa Uruguay en Misiones, la presa Saladillo en San Luis, y la presa El Bolsón en Catamarca. Acá hice esto que me decía Gaby, que le robé el cronológico a este buen hombre, porque lo que me parece muy claro es que, fíjense que cuando se empezaron a construir este tipo de presa, fue una tecnología totalmente nueva, fíjense que es 1976, y nuestra presa Uruguay, acá en Argentina, es una de las primeras a nivel mundial que se construyeron con esta metodología. Es muy importante y se la reconoce a nivel mundial. Si volvés un cachito para atrás, te dice
el contenido en azul, en lo último, CUC, Sí. es el contenido unitario de cemento por metro cúbico. Mm. Entonces vos fijate que en Uruguay se usó bastante poco contenido de cemento. Y se incorporó polvo de roca, que era algo que él marcaba bastante importante, como reemplazo en cemento, que tiende a ser bastante bueno para la permeabilidad de la presa. Al menos eso lo había leído. No sé tú qué dirás, si estás de acuerdo con el ingeniero. Y, bueno, pero en realidad la idea es mostrarles que Sí, son sí. presas, es una metodología constructiva muy nueva, y Sí, yo que, porque me engancho. sí, Está bueno el sí, tema, si uno va a profundizar, tenés un montón de cosas. sí. Y después, bueno, acá el tema del ensayo que decía Gaby, el bebé, que es del hormigón, que uno evalúa la trabajabilidad del hormigón fresco, y después el densímetro nuclear, que nos da las condiciones de ya el colocado, digamos. Entonces vemos las densidades, las propiedades in situ de densidad y humedad de esta mezcla. Fíjense cómo se ve. Acá todavía está un poco húmeda, todavía no está seca al 100%. Y son medidas de control de calidad, ¿no? Para ver que se esté cumpliendo. Esta es una foto de la construcción de la presa Ralco. Acá ven un tratamiento de juntas verticales, que les decía, porque muchas veces no se hacen todas las pasadas en el mismo día, se van haciendo por tramos, entonces quedan como especie de monolitos, y entre los monolitos tenemos que hacer un tratamiento de las juntas. Eso se evalúa ya en el diseño, porque más o menos se sabe cuál es la capacidad de producción de la planta, de esta mezcla, las condiciones climáticas, hay un montón de cosas que limitan y no podemos hacer. Aparte, por ahí, si tenemos un ancho mucho mayor, esta presa es una presa chica, pero si tenemos un ancho mucho mayor, la verdad que hacer una pasada en un día es imposible, y aparte de esto le da cierta flexibilidad a la presa, digamos. Entonces ya hablamos de las HCR o RCC, ahora vamos con las presas CFRD. Las presas CFRD, de nuevo, acá puse las siglas, en inglés es Concrete Face Rockfill Dam. También lo pueden ver como presa de enrocado con paramento de hormigón, o presa de grava con paramento de hormigón. Acá la diferencia es el relleno de la presa, ¿no? Es una presa de materiales sueltos que tiene una pantalla de hormigón hacia aguas arriba. Entonces, las principales características de este tipo de presa es que la geología es más flexible, o sea, este tipo de presa se puede construir sobre un aluvión, porque en realidad la presa es de materiales sueltos, entonces se banca cierto asentamiento, se adapta a las deformaciones, que es el segundo ítem que dice. Se utilizan los materiales locales, al igual que en la RCC. Es muy sensible a las filtraciones porque es un material suelto, ¿no? Y al arrastre de materiales, o sea, si se llega a infiltrar agua puede arrastrarse el material. Y es sensible al tema del sobrepaso, lo que les decía, o sea, por ahí por el coronamiento se generan olas y puede pasar agua por arriba, por lo que se suele hacer un muro que se le dice muro de coronamiento o parapeto, que es como un rompeolas para frenar potenciales olas que puedan sobrepasar la cresta, digamos, el coronamiento de la presa. Entonces, otra de las ventajas que tiene es que podemos utilizar el material producto de las voladuras que si necesitamos hacernos la central hidroeléctrica, la central que va a producir la energía, se la funda sobre roca. Entonces esa roca, necesitamos ir a roca competente, y ahí se hacen voladuras, entonces podemos tener un montón de bloques, qué sé yo, y se los puede utilizar en el cuerpo de la presa. También se pueden utilizar los aluviones del río, que es por lo general lo que más abunda en un río. Se compactan, esto es más o menos similar, se hacen capitas y se van compactando, con pasadas de rodillo vibrante. El cuerpo de la presa se puede apoyar sobre el aluvión, la cara de hormigón aguas arriba se conecta con la roca de base con un plinto. ¿Esto qué quiere decir? Habíamos dicho que una de las principales características que tiene que cumplir la presa es la estanqueidad, o sea, que el agua no pase. Entonces, en este tipo de presas, como el cuerpo es de materiales sueltos, no sé si llegan a ver el cursor, Sí. Sí, se ve. o pongo no sé si el láser a ver ahí.
Ahí Eh, Bueno, hacia aguas arriba se le hace toda una pantalla, esta es la pantalla de hormigón, que es la que hace que el agua quede para arriba, o sea, que no pase por el cuerpo de la presa. Tenemos el plinto, que es lo que conecta esa pantalla con el muro colado. Este muro colado es básicamente una pared empotrada en el aluvión hasta la roca. Entonces, el plinto sería la unión entre este muro colado y la pantalla de hormigón. Y esos serían los elementos particulares de este tipo de presa para generar la estanqueidad. Este plinto, que es la unión entre esas dos cosas, puede ser flotante o puede ser en roca. El plinto flotante es el que está apoyado encima del aluvión. Como dijimos que el aluvión le da siempre cierta flexibilidad, el plinto, que es de hormigón, lo tenemos que elaborar que sea flexible, digamos, para que se tolere los asentamientos y que esto acá arriba va a tener agua, va a tener peso, y entonces tiene que ser un poco flexible para bancarse la deformación en esta dirección y en esta dirección. Entonces, por eso, lo que es un plinto flotante va a tener un diseño diferente a lo que es un plinto en roca, que acá tenemos la sección de una presa que tiene la pantalla, la cara de hormigón, y el plinto directamente apoyado sobre la roca de fundación. Ahora, ¿por qué hacemos uno u otro? Porque si tenemos un espesor de aluvión de 30 metros y tenemos un cierre de 2 kilómetros, es prácticamente imposible y súper caro levantar todo ese aluvión para poder ir a apoyar el plinto en la roca. Entonces se utiliza esta metodología de hacer un plinto flotante y un muro colado. Entonces el plinto flotante, este sería un esquemita de cómo está apoyado. Ven que este no es flexible como es el plinto en roca. No es flexible como el plinto flotante. Acá están construyendo el plinto en roca. Esta es la cara de hormigón. Julia, dos preguntas. Sí. El plinto y todo lo que sería el hormigón, la cara de hormigón, ¿sería del lado del agua eso? Claro. ¿Del agua? Bien. Claro, acá, bueno, justo acá tenés el lado del agua. El martes les dieron los tipos de presa. Ustedes tienen presas de materiales sueltos, que en realidad le resulta muy llamativo eso, pero se logra la impermeabilización con un núcleo impermeable o con que puede ser de arcillas, puede ser asfáltico, puede ser de diferentes tipos, o este sería como una alternativa para lo que sería una presa de materiales sueltos, pero con una pantalla de hormigón para frenar el agua, básicamente. Bien. Y la segunda en realidad era, te iba a pedir una reiteración, que es lo del plinto flotante, ¿en qué condiciones era que se daba? El plinto flotante se lo funda sobre aluvión, por ahí en una presa que tengas un espesor de aluvión de, no sé, 30 metros o un espesor importante, que no te permita ir con el plinto hasta la roca, a fundarlo en roca. Entonces haces esa combinación de dos elementos, que es el plinto flotante y el muro colado. Otra de las cosas que puede pasar, fíjense, y siempre pensemos en 3 dimensiones, esto es una sección, ¿no? Pero podemos tener en el centro del valle 30 metros de espesor, pero hacia los laterales se nos va haciendo cada vez más delgado el espesor del aluvión, y posiblemente en los laterales podamos ir a fundarlo en roca. Si el espesor no es importante y lo podemos levantar, siempre es mejor ir a fundar sobre la roca, ¿no? Claro, sí, está bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, Julia, entonces, sí. El hormigón que va en la pantalla, ¿no? Es hormigón armado y esa... Vos no podés preguntar. ¿No puedo preguntar? No, por ahí no me acuerdo todo. El entramado es armado, ¿no? Sí, es armado. Es armado y es variable, porque viste que se hacen, las losas son de diferentes anchos, o sea, claro. es según el diseño. Según eso te iba a decir, según el diseño depende de la altura y todo. Sí, y depende también de lo que va a tener que soportar, de lo que va a ser el embalse. Otra de las cosas que, mira, me hiciste acordar, que mi compañero que es ingeniero siempre dice que hay palabras que tenés que saber cuando hablas de una presa CFRD, es el bordillo. ¿El bordillo qué es? Nosotros tenemos, fíjense que si el cuerpo de la presa lo vamos haciendo como en la RCC de a capitas, nos va a quedar como una escalerita, aguas arriba y una escalerita aguas abajo, ¿no? Entonces,
para apoyar la pantalla de hormigón, necesitamos hacer un relleno de ese triangulito para hacer una cara plana. Ujú. Ese triangulito se llama bordillo, y eso se lo suele rellenar con un hormigón de peor calidad, pero que sirve para bancarse, digamos, la solicitación de la pantalla aguas arriba de Claro. la cara de hormigón, digamos. Igual ahora vamos a ver varias fotos. Esta foto, por ejemplo, es de cómo se hace un muro colado, o sea, esta pared empotrada en el aluvión. Fíjense que básicamente es eso, es cavar una pared y llenarla, básicamente, para hacer el muro colado. Acá fíjense que prolijo queda. Esta es una presa CFRD, esta sería la pantalla, aguas arriba. Acá ven, como dice Gaby, el cuerpo de la presa, que es de materiales sueltos. Fíjense cómo se van haciendo de a pedazos, digamos, de a tramos. Y esto que ven acá, que no es la losa, o sea, esto de acá es la losa, esto de acá es el bordillo, lo que les comentaba, es el relleno de los escalones esos que queda como un triangulito, y ese triangulito se rellena con un hormigón de baja calidad, o un hormigón de relleno, sobre el que se apoya la losa. Acá ven lo de las estructuras armadas, las armaduras, digamos, para las losas, que creo que habías preguntado vos, Martincho. Sí, sí, eso. Sí. Entonces, también el costo en dinero es mucho más barato, no muchísimo, pero mucho más barato esta que el todo de concreto. Claro. Es otra ventaja que tendrías que poner en la parte económica, que nadie quiere Sí, hablar. la parte económica la puse dentro de los costos y de los materiales, Bueno, porque en materiales también reducís, porque imagínate que sí, en cemento reducís un montón la cantidad de cemento que tenés que llevar al medio de la nada, Es lo más o que caro. tenés que producir, o que tenés que mantener, o que por ahí te puede detener una claro, planta, es lo que te puede detener la cantidad de producción por día, porque si no tenés una capacidad de producir la cantidad de cemento y hormigón que necesitas para hacer o sea, para avanzar a una velocidad, muchas veces el cuello de botella lo tenés ahí. Entonces, en claro. este caso, reducís un montón las cantidades. Sí, bien. Bueno, Bueno, pero las losas tienen problemas de corrosión después. Dale. bueno, acá tenemos lo que sería una prueba in situ en la presa para ver la compactación. O sea, lo mismo que veníamos hablando para las presas RCC, que uno hace las pruebas en laboratorio, acá nosotros para las presas de materiales sueltos no es simplemente agarro el aluvión, lo apilo, lo compacto y ya estamos. No, eso tiene una cantidad de finos, una cantidad de gruesos, la curva tiene que tener tal gradación, tanta cantidad de materiales de un tipo y del otro, y como decía Gaby, muchas veces necesitamos una gradación y tenemos un aluvión súper seleccionado y no tenemos la suficiente gradación que necesitamos, porque se puede tamizar, podemos un poco jugar y elaborar nuestras propias nuestros propios, digamos, porcentajes y nuestras propias curvas, pero si no tenemos finos, no los podemos inventar, o por ahí los puedes reducir, pero no los puedes hacer más grandes. O sea, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta respecto al material disponible, por eso se hacen muchos estudios de yacimientos, de cantidades, porque capaz que encontrás el suelo, el Que son aluvión ideal, pero no te da la cantidad para construirte una semejante presa. Entonces, eso nos lleva al siguiente comentario que habíamos visto en lo que eran los materiales de la construcción. Habíamos visto que teníamos, ¿se acuerdan? Denominaciones según número y letra, y habíamos hecho un comentario medio general de que el 1 son materiales finos que por lo general van en lo que es el plinto. Ahora que vieron que el plinto flotante tiene ciertas variaciones, tiene cierta flexibilidad, lo que hacen esos materiales finos es que si llega a haber algún juego, ese material fino juega, o sea, rellena huequitos que van quedando. Entonces acomoda un poco la flexibilidad del plinto. Después tenemos el material de tipo 2, que es el que está ligado a la cara de hormigón, que está ligado a la cara de hormigón, que es un poco más grueso que el 1, digamos, pero es fino porque se banca
las solicitaciones, digamos, de la pantalla. El 3, que es el cuerpo de la presa, que podemos tener 3A, 3B, en función de cómo esté ubicado y cuál sea el diseño de la presa. Y el 4, que suele ser el que está revistiendo la cara de aguas abajo, que suele ser material que se le dice también riprap, que son bloques grandes que protegen, que le dan protección. Entonces, ejemplos de presas en Argentina, tenemos la Pichipicún-Leufú, en Neuquén y Río Negro, la Nogolí en San Luis, Potrerillos en Mendoza, la San Francisco en San Luis, los Caracoles en San Juan, Punta Negra en San Juan, y la Barrancosa y Condor Cliff, que son las que se están construyendo en Santa Cruz. Bueno, esta es la presa Caracoles en San Juan, durante la construcción, un poco mostrando también los materiales del cuerpo de la presa, que decía Gaby. Bueno, la presa Caracoles, acá tenemos la foto de cuando se construía la pantalla de hormigón, aguas arriba. La particularidad de esta presa es que tiene el aliviadero o vertedero, que es el que permite que pase el agua que excede, o sea, cuando hay caudales superiores a los estimados, es una estructura de seguridad. Y el aliviadero es subterráneo. Lo mismo que la central. Si se fijan acá todo un túnel, hasta la casa de máquinas, que está aguas abajo. Entonces acá puse la foto del aliviadero cuando se estaba construyendo, que este sería el vertedero, el descargador de fondo, el embalse, que sería este de acá vemos la pantalla de hormigón ya finalizada, y esta es la bocatoma. La bocatoma es la estructura que toma el agua que va a ser derivada a la central. Fíjense que la central está abajo porque uno genera energía a partir del desnivel, ¿no? Entonces, cuanto mayor desnivel tengamos, más energía vamos a producir. Entonces, esta sería la bocatoma. Y en rasgos, o sea, esto es como medio un resumen integrador entre lo que serían las similitudes y las diferencias entre ambos tipos de presa que vimos hoy, las RCC y las CFRD. Entonces, las ventajas de las presas RCC es el tiempo de ejecución, ya que hacemos de a 30 centímetros por día, o hasta por ahí hacemos turno día, turno noche, y es bastante rápido, se pone, se dispone, se compacta y se sigue avanzando. Otra de las cosas que tiene de ventaja la RCC, como las presas de hormigón en general, y es una pregunta muy importante esa, en teoría, en práctica y en todo, es que las presas de hormigón y las presas RCC permiten que las estructuras estén integradas dentro de lo que es la presa, porque una presa de hormigón puede tener el vertedero por encima, cosa que no puede tener una presa de materiales sueltos, porque el agua no puede sobrepasar la presa. Lo mismo con el desvío, que es otra estructura de hormigón. También se requiere de bajos equipos especializados y permite el uso de materiales locales, lo que decíamos. Tenemos un río, entonces es lógico que vamos a tener muchísimo material de aluvión disponible como para elaborar cualquiera de estos dos tipos de presas. Esta es una presa de RCC en construcción, este es el vertedero, fíjense cómo está integrado dentro de la presa, o sea, aguas arriba está de este lado, no sé si se llega a ver, pero esto sería la cresta del vertedero, que lo van haciendo de a tramitos, pero después termina todo esto construido, el agua va a estar acá arriba, ¿no? Y si hay un excedente, va a sobrepasar la presa en este lado donde la cota es menor y todo el agua va a pasar por acá arriba, ¿no? Esta es la presa terminada, fíjense que acá es donde almacena el agua, esto sería el vertedero, que en caso de que este nivel del embalse supere la cresta, va a pasar todo por acá, que es la estructura del vertedero. Este tramo de acá y este tramo de acá son más altos. Acá se ve un poco más claro que tenemos el frente. Y esta presa, particularmente, que es la de la foto del tratamiento de las juntas, es para el desvío de un río para una zona mineralizada de cobre, que se desvía en túnel y después recupera el cauce de aguas abajo para que este agua no se contamine con el cobre de la explotación. En cuanto a las presas FRD, la subpresión es limitada, ahora vamos a ver bien el tema de la subpresión.
Los asentamientos son mínimos cuando hay una compactación adecuada, o sea, por eso es importante hacer las pruebas de compactación para los materiales que vamos a usar. El cuerpo se mantiene seco por estas estructuras de estanqueidad que hablamos, porque no es lo mismo hacer una presa de tipo CFRD de materiales sueltos que hacer una presa de materiales sueltos con un núcleo de arcilla, por ejemplo, que tenemos toda la parte de aguas arriba saturada, o bueno, cualquier otra variación de presa de materiales sueltos. Y también utiliza mucho del material local, digamos, del aluvión. El sifonaje, o piping, lo van a encontrar en inglés, que lo que hace es generar tubitos. ¿Y esos tubitos cómo lo hace? Cuando el agua tiene una fuerza tal que arrastra las partículas. Entonces se van haciendo tubitos. En este caso tienen una tubificación retrógrada, que es que el agua empieza así, y cuando sale, que sale con más fuerza, empieza a arrastrar, y se va comiendo y se va haciendo tubitos. Entonces esto es uno de los problemas que puede presentar una presa de materiales sueltos, así sea en el cuerpo como en la fundación, si tenemos aluvión o materiales sueltos por debajo, ¿no? Entonces se hacen estudios, este gráfico de acá es para ver el gradiente hidráulico, que tiene que ver con el nivel de agua, que tengamos aguas arriba y aguas abajo, y es el viaje de la gotita de agua, de esa partícula, de esa gotita de agua desde el embalse hasta aguas abajo. Se hacen estudios de este gradiente hidráulico y se hace el estudio de la subpresión. La subpresión, ¿qué hace? Que esa gotita que está pasando por abajo le da cierta flotabilidad a la estructura de arriba, y eso le puede dar empuje vertical, que se denomina subpresión. Entonces, hay filtraciones, sí, en casi todas las presas, hay cierta tolerancia, hay que monitoreársela, hay ocultación, hay sistemas de ocultación, y hay sistemas de prevención y mitigación, ¿no? Por lo general el diseño, este dibujito es bastante feo, pero es claro para mostrar lo que estamos hablando, que tenemos una pantalla impermeable por abajo del cuerpo de la presa, que lo que intenta es que el agua que pase por abajo, hacerle el viaje más largo, hacérselo más difícil, y hacia aguas abajo una pantalla de drenes para capturar esa gotita que llega cansada, que se dio toda esta semejante vuelta, pero la captura el dren, la recupera y la lleva por la galería. Midiendo cuál es el agua que se va sacando de estos drenes, que se va obteniendo, también vamos viendo, imagínense, si hubiera algún error en la pantalla impermeable, seguramente que el agua que se capta en el dren va a ser mayor. Entonces, a partir de esos valores de caudales recuperados y demás, podemos ver si hubo una falla, si hay que hacer algún tipo de arreglo, si está habiendo algún problema particular y demás. Entonces, en cuanto a las condiciones geológicas favorables para la rotura, medio rebuscado el razonamiento, pero serían condiciones geológicas que desestabilizan una estructura, básicamente. Tenemos combinación de buzamientos de estructuras, ¿no ven? Acá tenemos fallas, que por ahí tenemos esta falla que viaja así, y tenemos esta otra discontinuidad que está así. Tenemos rocas cristalinas, en este caso es una roca cristalina metamórfica, que tiene juegos de discontinuidades en una dirección y en otra, que terminan cumpliendo, digamos, la misma función. O sea, son diferentes tipos de estructuras en diferentes tipos de rocas, pero todas le dan una debilidad al macizo de fundación por la heterogeneidad, ¿no? Lo mismo acá, tenemos una falla, acá tenemos esto es estructural, es un plegamiento. Esto también es estructural porque puede ser la sedimentación, que tenga un leve buzamiento hacia aguas abajo y que desestabilice el cuerpo de la presa, ¿no? Pero bueno, estos son ejemplos de cosas que nosotros como geólogos analizamos al ver una fundación para una presa, y que no evitan que podamos hacer la presa ahí, pero sí hacer un tratamiento de fundación o prestarle atención a determinada estructura o determinado juego de discontinuidades y monitorearlo, controlarlo de alguna forma. Estos son medios anisótropos, fíjense cómo el agua viaja a través de medios anisótropos, acá tenemos una laminación.
Acá tenemos una presa que esta en realidad porque me gustó la foto un poco para acompañar el teórico que dio Mario el martes, es una presa de materiales sueltos con núcleo impermeable. Fíjense que este es el núcleo de arcilla. Esta es la misma presa ya de día. Bueno, esto es un poco un tema que me quedó pendiente de charlarlo cuando di materiales de construcción, pero nos pareció conveniente por ahí con Julia hablarlo acá porque es una patología que sufre el hormigón y en estructuras como las presas es de fundamental importancia porque hace a la inestabilidad estructural de la presa. Si se puede ver o observar un poco la imagen de fondo, que creo que es la parte de la, digamos, de la parte, ahí no me sale, la planta, sí, la parte donde pasa el agua para generar la energía eléctrica, ¿cómo es que se llama? Se me fue. La central sería. Se puede ver un patrón de fisuración, que es como le dicen fisura de tipo mapa. Julia ahí me está haciendo un zoom, ella me mareó. Pues me daba curiosidad a mí igual. Pero bueno, se da por una reacción en el interior del hormigón que ya está endurecido entre el agregado, principalmente agregados que contienen sílice, y el álcalis que va a contener el líquido de poro contenido en el hormigón, porque por más que el hormigón esté endurecido, como cualquier roca, entre comillas, siendo una roca artificial, tiene líquido o tiene líquido en sus poros, que al ser el cemento un medio muy alcalino, es un líquido que tiene oxidrilos, tiene sodio, tiene calcio y tiene potasio, principalmente. Y ese álcalis ataca la sílice, que como saben, en el medio geológico, la sílice es metastable o es inestable en medio alcalino. En este caso es un medio artificial. Si querés pasar. Entonces, ¿cómo se genera esta reacción? Bueno, recién la acabo de comentar, pero Julia no me avanzaba, que es fundamentalmente una reacción química. Se descubre en los años 30 y se hace la primera publicación en 1940 por un ingeniero que es famoso en este tema, que es Stanton, citado en todo el mundo, porque él ve que en obras de Canadá y en Estados Unidos, siendo que pertenecía a la Asociación de Carreteras de América del Norte, veía patologías en el hormigón que eran destructivas, ya sea de pavimentos, de centrales eléctricas, de presas o de torres de alta tensión incluso, y documentó muy bien durante los años 30, llegando a la conclusión, ya en esa época trabajaba con 2 geólogos, de que eran los agregados que hasta ese momento se consideraban inocuos dentro del hormigón, los que producían este tipo de patología. Entonces, ¿qué necesitamos para que se produzca esta reacción? Que el agregado tenga sílice inestable, vidrio volcánico, o en su defecto que haya vulcanitas con vidrio, que no estén cristalizados, ópalo, calcedonia, cuarzo microcristalino y cuarzo altamente deformado, que es el cuarzo metamórfico que está milonitizado, por ejemplo, es un componente muy reactivo. Se necesita humedad, porque si está seco, extremadamente seco el hormigón, no va a haber ninguna reacción química, y que en el líquido de poros exista este medio alcalino para atacar a esta sílice. Bueno, esta es una figura, ustedes lo sabrán bien, lo estudiamos en mineralogía y lo vimos un poco cuando veíamos en rocas sedimentarias los componentes, o bueno, en rocas metamórficas, cómo es la deformación cuando se produce cuarzo ondulante, cuarzo en cinta. Bueno, toda esa sílice es la sílice inestable, digamos. El ópalo es muy inestable en medio alcalino, se disuelve fácilmente, entonces el sodio se incorpora al sílice que está disuelto
y genera un nuevo material dentro del hormigón, que es lo que provoca esa fisuración y esa depositación de ese material en las fisuras, y ese material formado nuevo, digamos, dentro del hormigón, produce una expansión y una apertura de fisuras, digamos. ¿Lo podemos ver? Sí, lo podemos ver externamente, se ven estas fisuras, se ven manchas blanquecinas, se ve como un derrame, como si saliera material de adentro del hormigón, como si sangrara, entre comillas. A veces es medio transparente, como si fuera una resina de pino, y después se carbonata y se pone de una coloración un poco blanquecina. Bueno, en el mundo hay montones, esto yo le voy a pasar después la bibliografía, que son unos libritos muy cortos, no se preocupen, donde dice la ubicación geográfica de cada represa. En general son presas de gravedad, obviamente porque son las presas de hormigón más comunes hasta los años 80, digamos, hay muchas presas en América del Norte que fueron construidas en el 20, en el 30, y tienen muchos problemas de esta reacción, porque antes el agregado no era estudiado y no se usaban mecanismos para prevenir la reacción. Fíjense en que hay una que dice ahí Piedra del Águila. Pasa si querés, Juli. Bueno, acá está la ficha técnica de caracterización de Piedra del Águila, es un librito que es español, y bueno, da las características de la presa, la altura, la longitud de la coronación, y dice que, bueno, que los áridos utilizados en la construcción eran considerados reactivos, probablemente eran de origen volcánico, no especifica el tipo de árido, y se conocía en ese momento que el agregado iba a ser reactivo, pero de todas formas se decidió construir la presa. Entonces, ¿qué hicieron? Utilizaron el agregado, ya les digo, posiblemente volcánico, con una mezcla que tenía un 20 a un 35% de puzolanas, mezclado con el cemento, para inhibir o frenar esta reacción, lo cual no pudo realmente sostener el impacto de la reacción, de todas formas sucedió. Después hay medidas que son de mitigación posteriores. O sea, ¿cuál es la medida de mitigación anterior a que ocurra esto? Que se estudie el agregado, se conozca, y si no tenemos otro agregado, tratemos de evitar la reacción poniéndole puzolanas, usando cementos que tengan bajo contenido de álcalis, y si así todo igual ocurre la reacción, hay medidas posteriores, que es como lechadas de cemento en las fisuras, o inyecciones de resina epoxi, o incluso se pueden poner revestimientos de un nuevo hormigón, más pobre, o sea, se puede mitigar ese efecto de fisuración que se veía externamente en el ejemplo. O sea, como decía Juli hoy, a veces hay que usar ese agregado y hay que adaptarlo a que, bueno, que realmente funcione, ¿no? Bueno, este es el mismo ejemplo de la misma presa que me había olvidado, que era la presa Large en Noruega. Ellos tienen agregados también súper reactivos, grauvacas, tienen muchas metamorfitas. Fíjense en que en uno de los pilares en B que hay ahí, se ve, abajo se ve, si hacen zoom, se ve tremendas fisuras, con una apertura bastante importante, porque se pueden ver, digamos, a simple vista, parecen como ramas o árboles, y eso le da mucha inestabilidad estructural a la presa, que en este caso sigue funcional, ¿no? Bueno, y esta es otra presa que me llamó mucho la atención, porque incluso hubo sectores que se anularon, sobre todo de la central eléctrica, donde hubo deformaciones de varios metros. ¿Por qué? Porque a pesar de que son a veces fisuras muy pequeñas, se van sumando, y la expansión que generan hace que incluso el cuerpo de la presa se mueva, ¿sí? Entonces esta es una presa que, si la buscan, hay muchas imágenes
e incluso se han hecho, como dice acá abajo, donde dice hipótesis y estudios realizados, que se hicieron modelos matemáticos basados en elementos finitos, o sea, se hace cosas muy, digamos, muy finas para el estudio del hormigón y tratar de mitigarlo, siendo que la presa sigue estando funcional, ¿no? Que es un gran riesgo para los pobladores, sobre todo. Y bueno, y esa es una foto que puse final de la parte, digamos, de la presa que se dejó de utilizar. Se le realizaron remediaciones y no sé si actualmente vuelve a estar en uso, que creo que es la parte de la central de energía. Pero se ve externamente con muchas chorreaduras y muy, muy afectadas. Si se ven arriba a la derecha, se ven unas rajaduras y unas chorreaduras como en blanco o medio óxidos. Bueno, ese es que el material de reacción sale hacia afuera por las fisuras y se carbonata o se oxida, ¿no? Probablemente haya armadura también involucrada. Y bueno, y por último, ¿qué ensayos de laboratorio se hacen sobre los agregados para conocer si estos agregados son o no reactivos? Hay dos ensayos principales que los piden en general las canteras o las obras. Al LEMIT, por ejemplo, había llegado, en su momento llegaron los áridos de la represa Niwil. Entonces se hacen ensayos que son acelerados. El primero son probetas que son más chiquitas, más finitas, que se sumergen en hidróxido de sodio a 60 grados centígrados en estufa durante 16 días. Y se miden con ese aparatito que se ve, que se llama comparador, cuánto expande la probeta. Este es un ensayo rápido, pero en general para algunos tipos de agregados no es útil. Se conviene moldear prismas más grandes, como se ven en los que están en los baldes. Estos se almacenan a 38 grados durante un año, que es un ensayo convencional, o a 60 grados y se evalúa a 40 semanas. Estos ensayos en general no los piden las obras que necesitan rapidez o celeridad en el resultado, van a pedir el primero, que es a 16 días, y estos segundos en general los piden las canteras para mantener un control de calidad de sus propios áridos. Pero bueno, esos son ensayos que hacemos en el laboratorio, por ejemplo, donde yo trabajo, habitualmente se hacen esos ensayos de reactividad del agregado, ¿no? Se lo sumerge en álcali y en temperatura porque eso aumenta la velocidad de reacción y la podemos medir más fácilmente. Si el agregado no es reactivo, no va a expandir por debajo de un límite X determinado. Si es reactivo, va a expandir por encima de ese límite. Porque a los ingenieros les gusta mucho esto del número, y bueno, esto de la expansión también es medido con un valor límite de expansión. Bueno, creo que no hay más nada. Ah, no, sí, ocultación. Que ahora te toca a vos, Julio. Sí. Bueno. La también ocultación, ¿cómo? Eso que charlé también recién, en presa se hace ocultación del hormigón y se mide esta reacción que acabamos de charlar, como para cerrar ahí el tema. Bueno, igual veníamos un poco mechando en los tipos de presa el tema de la ocultación. La ocultación, acá puse algunos ítems que hacen que la presa pueda ser segura o insegura, ¿no? Una parte es el diseño, que el proyecto sea adecuado, que la ubicación sea la que tiene que ser. Otro puede ser que la construcción sea la correcta, que lo que decíamos, el tema de las capas, por ejemplo, en una RCC, que entre capa y capa se le haga el tratamiento que corresponde, se le haga, no se deje a la intemperie cuando llueve y demás, se la proteja. Y la ocultación se puede realizar durante la construcción, a lo largo de la vida útil de la presa, y también para la verificación del cumplimiento de la hipótesis de diseño. El tema de la ocultación, cuando vimos etapas de proyecto, por lo general se lo pone al final,
pero la verdad es que cuando uno está construyendo también necesita, por ejemplo, monitorear que los taludes estén estables, ver por dónde va el agua, por dónde puede ir el agua, y para todo eso se tienen que instalar piezómetros, caudalímetros, se tienen que instalar inclinómetros, se tienen que poner puntos de control topográfico, y todo eso completa una auscultación que muchas veces se empieza a desarrollar previo a la construcción y se la continúa hasta terminada la obra y puesta en marcha, ¿no? Bueno, con esto evaluaríamos la seguridad de las presas en todos sus estadios, previo, durante la construcción, posterior y la puesta en marcha, y es muy importante lo que hablábamos, lo que les comentaba, el tema de los drenes, por ejemplo, si notamos que hay un incremento en la cantidad de agua que está pasando, cualquier alerta, cualquier anomalía que veamos, sonar la alarma que haya que sonar, porque las cosas se pueden, como decía Gaby, remediar, hay formas, y bueno, por algo hay galerías que te lleven a lugares que no hay acceso habitualmente, bueno, drenajes y demás. Entonces, la instrumentación es la herramienta de la auscultación en la que lo que intentamos es controlar, básicamente para el tema de las presas, las filtraciones, que se pueden controlar con niveles piezométricos, se pueden controlar los niveles piezométricos y los caudales, las deformaciones, básicamente en las presas de materiales sueltos tiene que haber, imagínense, un control de las deformaciones o los asentamientos dentro del cuerpo de la presa. Por ahí en una de hormigón es un poco menos delicado el tema, pero en una presa de materiales sueltos tenemos que saber si hay algún movimiento extraño o no esperado. Asentamientos, deformación relativa de la losa, el plinto, la apertura y cierre de las juntas, deformación de la cara de hormigón, etc. Las temperaturas y las tensiones en la losa de hormigón, también hay que monitorear. Y bueno, y los criterios son, se pueden hacer, primero se tiene que seleccionar el lugar de medición, se tiene que disponer los instrumentos, y una cosa que tienen que tener en cuenta, que es lo que les venía comentando antes, en las presas de materiales sueltos tenemos que tener secciones auscultadas dentro de la presa. Entonces, eso es importante diseñarlo previo a la construcción, porque no es que vos vas y metés un instrumento en cualquier lado, sino que se hacen secciones y a medida que se va construyendo, como esto se va haciendo de a capita, se compacta, de a capita, se compacta, se tiene que saber bien dónde están para que no pase un rodillo y te rompa el instrumento, se tiene que saber dónde está para que se elaboren las zanjas, se pasen tubos, se pase lo que sea necesario para la instalación de esa instrumentación, hacer las casitas, hasta las casitas donde se va a disponer un instrumento, hay que preverlo y diseñarlo y ver la escalera que necesita la persona para ir y tomar el dato. Hay que tener en cuenta varias cosas previo a la construcción.